ficha, que eso lo vamos a estar revisando en la próxima sesión, la tipología del proyecto, las oficinas, que ya también hemos revisado, y aquí comienza el módulo de identificación. Entonces, ustedes tienen que recopilar data en el diagnóstico que les permita completar todo este apartado. ¿Ya? Todo este apartado que ustedes están observando acá. Y para complementar nuestra ficha, lo que ustedes van a hacer es armar el Word con el proyecto de inversión pública. Bien, ahora, ¿qué es lo que va a contener este Word? Como vamos a ir a la parte de diagnóstico, este es el PDF de ayer, les voy a pasar también para que ustedes lo tengan. Vamos a seguir los lineamientos que nos indican en la consulta de inversiones, ¿no? MEF, inversión pública. El anexo 7 les va a dar una idea de cómo tienen que estructurar su Word, ¿ya? Su Word va a tener esa siguiente estructura, un resumen ejecutivo que lo vamos a completar al final, cuando acabemos todo ya el proyecto de inversión, y el capítulo de identificación. Este capítulo va a comenzar de la siguiente manera. El diagnóstico comienza identificando a la población afectada, luego un ítem para identificar el diagnóstico del territorio, luego un ítem para identificar las características de la unidad productora de bienes y servicios, y finalmente el ítem de otros agentes involucrados. Esto concerniente solamente a lo que es el diagnóstico. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a colocar así. Van a usar la estructura general, ¿ya? Pero en la parte del diagnóstico, en la parte de la identificación, van a comenzar con el diagnóstico. Van a diagnosticar primero la población afectada. Luego de eso, van a diagnosticar el territorio. Y luego de eso, la unidad productora. Y finalmente, los otros agentes involucrados. Esto con respecto a la parte del diagnóstico, ¿ya? Dentro del capítulo de identificación que ustedes deben completar, también está la parte de la definición del problema central, sus causas y efectos. Ese es el punto 2.2. Y luego tenemos el 2.3, que es el planteamiento del proyecto, en donde ya consignamos el objetivo del proyecto, y el planteamiento de alternativas de solución. Bien.
esto es el contenido del capítulo de identificación, ¿ya? Antes del capítulo de identificación, obviamente, ustedes van a tener el punto 1, que es el resumen ejecutivo, que ya les estoy indicando que ese resumen ejecutivo lo vamos a dejar nosotros para después, ¿ya? Se hace al final de elaboración del perfil. ¿Qué es lo que ustedes van a colocar dentro de cada uno de estos items que tienen acá? ¿Ya? En el caso de la población afectada ya lo vimos ayer. Tenemos que describir, por ejemplo, cómo es que los alumnos o la gente del sector alrededor es que está, en este caso, accediendo al servicio. Aquí nos indica, por ejemplo, vamos a colocar información de aspectos demográficos, económicos, sociales, culturales, además de los problemas y efectos que perciben. También hacemos un análisis de la población demandante de referencia, población demandante potencial, población demandante efectiva y la población objetivo. Ya ustedes saben cuál es cada tipo de población, porque esto yo lo he visto en el curso de proyectos de inversión privada. Y también las características de consumo del servicio objeto de la investigación, o sea, cómo acceden al servicio en cantidad y en calidad. ¿Bien? La parte de acá no, porque solamente se aplica cuando no existe el servicio. Ustedes me están indicando que el colegio ya existe y que están planteando hacer un mejoramiento. Entonces, esto es lo que ustedes van a considerar aquí dentro de la población afectada. Si ustedes se van aquí a la ficha, ¿no? Como este es un proyecto que ha sido elaborado cuando todavía estaba lo que es el tema de los perfiles sin fichas estandarizadas, estaba todavía el tema del SNCC, ¿no? Quizás van a encontrar que la información de la población está detallada en un orden diferente al que está en el diagnóstico. Entonces, ¿cómo pueden hacer aquí? Pueden aprovechar la herramienta que ya les he mostrado, que es consulta avanzada de inversiones. En consulta avanzada de inversiones ustedes pueden buscar proyectos de cualquier tipo. Vamos a suponer que vamos a buscar un proyecto de Tumbes, ¿ya? Vamos a ponerlo por provincia Tumbes para que ya puedan tener información que puedan utilizar en su perfil, porque recuerden que las características de los distritos no cambian, ¿no? Y lo vamos a colocar en distrito Tumbes. Vamos a suponer que quien ha generado el proyecto puede ser un gobierno local. Ahora ustedes también pueden decir que busquen o que filtren proyectos en los 3 niveles de gobierno, pero que hayan sido formulados para el departamento de Tumbes. Así ya depende de cómo ustedes van a buscar. Por ejemplo, si ponemos a nivel general, a nivel nacional, luego nos podemos ir a definir e indicar que tenemos proyectos en el marco del invierte, que es lo que nosotros estamos en este caso trabajando, para ver cómo es que manejan esa estructura con la nueva norma. ¿En qué función? Queremos en la función educación, ¿no? Y ya ustedes tienen que definir también si quieren proyectos, por ejemplo, de educación superior básica, que es la inicial, primaria y secundaria, y educación técnica productiva. Si es educación básica, que es lo que vamos a querer, y quizás si quieren ser más específicos pueden buscar proyectos solamente para educación primaria. Bien, pues tienen esto y ahora sí podemos darle clic a buscar y fijen que me aparece un listado de proyectos con esas características. Si yo le doy clic aquí, mejoramiento del servicio educativo y ejemplicidad de logros, mejoramiento de nivel inicial primaria, mejoramiento y ampliación del servicio de educación primaria, y el último creo que también es más similar. Sí. Si yo le doy clic, me va a arrojar a una página en donde va a tener la información básica que yo también tengo que llenar en mi ficha. Entonces ya tengo aquí una guía de cómo voy a ir llenando la información de mi proyecto de inversión pública. Tengo información de la justificación, de quiénes serían los beneficiarios directos para que yo pueda determinar el cálculo. Tengo también el presupuesto. Si me voy a la parte de abajo,
tengo información de qué, de los documentos que han subido. Por ejemplo, aquí está una ficha técnica estándar llena. Le voy a dar clic aquí a descargar. Y automáticamente me va a botar la ficha que yo tengo aquí en formato Excel, si se fijan, pero ya completa para este proyecto de inversión. Entonces, también lo puedo utilizar esto como una guía al momento de llenar mi información. ¿Se dan cuenta? Tengo todo. Y ahí me voy a poder fijar cuál es la información que yo estoy necesitando para completar dicha ficha. ¿Qué más? Tengo también el resumen ejecutivo y el formato 7 del proyecto de inversión firmado. Vamos a darle aquí al formato 7, que es la ficha que aparece en el sistema también. También lo puedo utilizar para extraer algunos datos importantes que me pueden servir para el proyecto que estoy formulando. Y tenemos también el resumen ejecutivo. Si le doy clic en resumen ejecutivo, me va a arrojar solamente esta primera parte del perfil. ¿Ya? Porque ahorita la norma lo que nos pide es, colocas tu ficha estándar y anexas tu resumen ejecutivo, que es un resumen de todos los ítems, todos los apartados que conforman el proyecto de inversión. Por eso yo les estaba indicando ahora que el resumen ejecutivo lo completamos al final, porque es un resumen de todo el proyecto. Y aquí tenemos la información general que ustedes también van a utilizar. Nombre del proyecto, tipo de servicio que van a intervenir, de local educativo algunos datos, objetivo del proyecto de inversión, que también les puede servir para que ustedes van a plantear, quiénes son los beneficiarios directos, las cantidades, cómo han determinado su brecha oferta-demanda, su análisis técnico de la propuesta, costos del proyecto, costos sociales y la matriz, ¿no? Nuestra matriz de marco lógico que también se necesita consignar. Bien, entonces, esa información ustedes la pueden encontrar dentro del banco de inversiones. Esto es lo que ustedes deben completar. Y si quieren identificar qué cosas más a fondo podrían colocar ahí, pueden hacer uso de la guía que les estoy dando, del modelo de proyecto que les estoy dando en un PDF que está ya completo también ahí de qué información se coloca para lo que es población, terreno y demás. Y les voy a pasar también una guía que es de formulación de proyectos, pero en el marco del SNIP. Ya, creo que está por acá. Ya. Pueden utilizarla también esta guía, porque a pesar que es del SNIC, el contenido en realidad del SNIC al invierte no cambia. Fíjense, miren, aquí tenemos el módulo de identificación, tenemos diagnóstico de situación actual, tenemos el área de estudio, influencia, involucrado, diagnóstico de servicios, y si ustedes ingresan aquí a esta parte del diagnóstico, que está en la página 19, ¿ya? Aquí les va a indicar en el contenido cómo es que yo diagnostico mi población de referencia, cómo es que yo diagnostico mi población demandante, cómo es que yo calculo cuál es la población que está siendo afectada, cómo yo calculo la capacidad actual de mi unidad productora. Entonces, toda esa información con ejemplos tal cuales también están aquí en la guía. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer va a ser leer bastante, si eso es verdad, pero van a identificar cuáles son los ítems principales que ustedes deben colocar acá. Ahora, mi recomendación es que como ustedes van a visitar el colegio, preparen un cuestionario que les permita responder a la información que ustedes están requiriendo. Por ejemplo, si se van a encuestar con la directora, pueden llevar ya ustedes un listado de los activos, ¿no?, que van a contabilizar. Pueden pedirle permiso para ingresar y contabilizar cuántas aulas hay, cuántas carpetas en promedio hay, ¿no?, cuántos equipos tienen, cuántos turnos este colegio está trabajando. O sea, describimos todo el servicio.
todo el servicio que presta la unidad productora. Entonces ya ustedes se tienen que reunir en grupo y tienen que ver las preguntas adecuadas para formular, ¿no?, este tipo de consultas. ¿Qué más? En la parte del territorio es mucho más sencillo, se trabaja con información secundaria y las tomas fotográficas de alrededor de la unidad productora en donde nosotros vamos a intervenir para ver si hay exposición o no hay exposición a flujo. Pero todo eso está detallado en la información que les estoy mostrando. ¿Alguna duda hasta aquí? Profesora, yo tenía una duda, pero de acuerdo al momento que vamos a ir al colegio, ¿se tiene que presentar algún documento para, o sea, poder... Ya, normalmente se hace una coordinación institucional, ¿no? Llaman, por ejemplo, un funcionario del gobierno regional, contacta a la UGEL o a la directora y le indica que, por ejemplo, el GORE quiere realizar el proyecto tal y para eso necesita entrevistarse y ellos les dan el acceso. En este caso, ustedes tendrían que ir como estudiantes, presentarse como estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes, de la carrera tal, y pedir, ¿no?, que en el marco del curso que están llevando requieren alguna información acerca de cómo está el colegio actualmente, como para que ustedes puedan hacer un proyecto, una propuesta de proyecto de inversión pública. Eso ya es dependiendo de ustedes, ¿no?, de cómo es que van a ir a hacer la presentación. Si el director dice, sabes que preséntame un documento para que puedas ingresar, presentarán. Pero muchas veces son accesibles de manera verbal y acceden a que ustedes puedan entrevistarlos y a que puedan hacer las tomas fotográficas dentro del colegio. ¿Sí? ¿Está claro eso? Miss, tengo una pregunta. Ahí si en el caso de nosotros mandamos el documento, ya nos piden un documento, nosotros lo mandamos y no acceden, ¿podemos cambiar de colegio? Pueden cambiar de colegio, no hay ningún problema, porque esta estructura es lo mismo. Lo único que estamos nosotros definiendo es el nombre del colegio, nada más. Podemos ir a otro colegio y el diagnóstico será con la misma estructura. Bien, se pueden guiar también de la fichita, como les dije, ¿no? Por ejemplo, en la fichita yo puedo utilizar la información para armar mi cuestionario. Miren, por ejemplo, ¿qué es lo que me pide la fichita en la parte del diagnóstico? Porque al final lo que está aquí en el Word lo vamos a trabajar para llenar esta ficha. Me pide que indique, que describa cómo es el área de estudio de la influencia, que ya hemos visto de qué trata, la población afectada, que localiza el proyecto, información del saneamiento. Esto ustedes tienen que copiarlo y consultarlo con la directora, ¿ya? O ver quién les puede ofrecer esa información. A lo mejor, ¿sabes qué? Váyanse a la UGEL les puede dar esa información. Descripción de la situación actual de los servicios básicos, ¿no? Ustedes van a aquí hacer un pequeño resumen de con qué servicios cuenta la localidad o centro poblado y con qué servicios cuenta el centro educativo. E indicar el tipo de provisión, o si es que no es público, ¿no?, o si es que es privado. Esta información de topografía, eso lo van a obviar, ¿ya? Porque no tenemos nosotros los recursos para elaborar estos estudios de suelo. Simplemente los vamos a llenar así de manera, digamos, asumiendo que existen, como debería realmente llenarse, pero ustedes no van a poder tener esta información en el diagnóstico de campo que van a hacer. Luego les pide que describan las condiciones de la infraestructura existente. Van a ir al colegio y van a describir, a ver, cómo está la arquitectura del colegio, cómo están las estructuras, cómo están las estaciones eléctricas, cuál es el estado de las instalaciones sanitarias. Ustedes pueden colocar aquí, ¿no? Las instalaciones sanitarias se encuentran en próximas condiciones. Por ejemplo, ponen ahí la toma fotográfica, acá, aquí, cuando comienzan a detallar en el Word, en la unidad productora. Ponen la toma fotográfica de los baños. Los baños se encuentran en tales condiciones, algunos están obstruidos, otros no tienen agua, etc, etc, etc. Lo mismo para la parte de instalaciones eléctricas, lo mismo para estructuras y lo mismo para arquitectura. Cada uno descrito con las fotos que yo voy a tomar para poder identificar qué es lo que está ocurriendo. Aquí también me da, por ejemplo, un listado de los ítems, ¿cierto? Que yo tengo que contabilizar. También yo puedo agarrar, puedo copiarlo, ¿no? Y ese listado lo puedo utilizar para finalmente hacer
mi resumen dentro del diagnóstico. Si hay aula de educación inicial, si corresponde, esto obviamente no va a corresponder porque ustedes están trabajando con primaria, entonces simplemente lo anulan y comienzan a contabilizar los ambientes básicos del nivel primaria con los que debería contar un colegio, y los secundarios y los van ustedes a obviar. Y se quedan con los complementarios, que son otros tipos de ambientes que sí o sí tiene que tener un colegio. Entonces, aquí tienen ustedes todo el listado. Lo que tienen que hacer ahora es sentarse en grupo y comenzar a ordenar qué información es la que necesitan en cada ítem, comenzar a distribuirse y comenzar a planificar qué día va a ser la visita al colegio, para que puedan tomar las fotos. Luego ya ustedes van describiendo y obviamente hagan algunas preguntas importantes que les permitan llenar la información que está acá. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Sí, profesor. Bien. Listo, chicos. Entonces, les voy a pasar esto. Miss, una consulta aparte. Dime. Según lo que usted nos mostró, nos hemos dado cuenta, percatado en esos momentos que hay un proyecto similar al nuestro, que es el mismo nombre ya, entonces tendríamos que cambiar de colegio. ¿Es el mismo tipo de intervención? Cuando usted presentó, sí, salió ahí ¿En el mismo colegio? el 07030, sí. Sí, profe, Entonces, es el mismo. A ver, vamos a ver acá. Aquí en la consulta avanzada, este de acá. Pero miren, aquí dice que el servicio es también inicial. Ustedes me están indicando que es primaria. El grupo funcional dice que es educación primaria. ¿Cómo? Grupo funcional y la tipología del proyecto. A ver, no estoy escuchando bien, pero por ejemplo, aquí yo veo que el colegio es primaria y secundaria. Hay una ficha estándar que está llena. Hay información, o sea, aquí está toda la información. Toda la información del proyecto en el año 2020. Entonces, podrían tomarlo como guía y cambiar a otro colegio, ¿no? Pero obviamente previamente filtrenlo aquí. Filtren el colegio que no encuentran, o a lo mejor si hay un estudio de inversión pero que ya tiene más de 5 años, pueden intervenir ahí sin ningún problema porque ya está desfasado ese estudio. Y tendrían que de todas maneras ir a actualizar la información y la data. ¿Sí? ¿Me está claro? Sí, Por profe. aquí veo, aquí está el proyecto, ¿no? Ven, aquí tienen, por ejemplo, un modelo también, que es lo que pueden ir ustedes. ¿Cómo pueden ir describiendo los ítems? ¿No? La población, la ubicación. Listo. Les envié aquí en el chat, si lo logran ver, el archivo. Ese es uno. Sí, en el chat sí sale. Ya. Ok, vamos a ver otro más. Ese es el formato.